Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo acá con unos inconvenientes técnicos. Vamos a tener un invitado muy especial. A ver si ahora sí. Tener una entrevista con un facilitador de certificado de Access que es facilitador de X-Men. Entonces vamos a esperar que su nombre es Sergio Juárez. A ver, ya le mandé la solicitud. Espero que la vea. Vamos a ver. Va a ser una gira por Sudamérica. Y tenemos el honor de que nos visite en Mendoza. No sé si lo dije, mi nombre es Fabiana Pizarro. Soy facilitadora de barras de Access. Y tengo el agrado. Ahí está, sí. Te mandé la invitación, Sergio, a ver si podés estar en contacto, podés dar el ok. Ya te mandé la invitación. No se puede unir. Wow, a ver. Aceptar. Ahí está. Sí, ya te acepté. ¿Cómo puede mejorar? Sí, sí, sí. Bueno, a ver si llega. A ver, Sergio. Bueno, les voy contando. Sergio Juárez es de México y viene a una gira por acá, por el Cono Sur. Va a estar en Uruguay, va a estar en Misiones, no sé si es Misiones, o creo que es Corrientes, creo, y Mendoza. A ver, ay, Sergio, ver, a ver, qué interesante esto, lo que nos está pasando. ¿Me mandas la invitación? Sí, te la mandé, te la vuelvo a mandar. Invitar, ahí está. A ver si ahora sí. Estas son cosas que pasan cuando hacemos vivos. Hola, buenas, buenas. Hola, Por querida, fin, ¿cómo estás? tantos intentos. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Aquí esperando nuestra hora para la reunión, que yo estaba en Zoom, Sí. esperando por Zoom, Ah, y tú me dices que es por acá. ¿Cómo estás, bueno, querida? ¿cómo estás? Aquí Muy estoy. bien, muchas gracias. Feliz porque ya salieron los flyers de nuestro tour allá en el Cono Sur, el Sí, tour mutante, el tour de la conciencia mutante. totalmente. Bueno, te hemos traído hasta aquí hoy, invitado a esta charla informal para que nos cuentes primero cómo llegaste a Access, por ejemplo. ¿Pero qué? ¿Perdón? ¿Cómo llegaste a Access? ¿Cómo O para llegué a vos, Access? ¿cómo llegaste? ¿Cómo fue? Ok, bueno, para mí fue una llegada natural en mi vida. Yo he sido un buscador en muchas áreas de mi vida, he estado buscando. Soy músico, estudié en un conservatorio, soy pianista, me dediqué a la educación mucho tiempo, a la educación musical, de manera formal, o sea, fui director de una escuela, fui Ujú. instructor de Kundalini Yoga también, fui gestor y promotor cultural, me dediqué a todo lo que tenía que ver con el desarrollo humano y para mí el camino era el arte, el yoga, como el bienestar, en fin, toda esta parte de cuidar de las personas, de cuidar de ti mismo, de tu cuerpo y de las personas. Entonces, desde muy pequeño yo lo hice, desde muy pequeño me hice consciente de que algo no estaba funcionando bien en este planeta y que yo quería participar en esto, yo quería hacer algo para que las Un cosas, cambio. sí, un cambio para que las cosas funcionaran mejor. Ujú. Y bueno, en algún momento mi vida fue tan desastrosa, en algún momento tuve que saltar al abismo y cuando salté al abismo, entonces dije, me voy a tomar unos años para mí, para
para estudiar, para alejarme como de todo eso que ya no me llama. Y entonces me empecé a dedicar al yoga ya de manera muy profunda. Y en algún momento, 2 años después de que me empecé a dedicar al yoga como instructor, ya de dedicarme así monásticamente, llegó Access Consciousness y llegó de una forma muy sorpresiva. Llegó así como, algún día alguien me dijo, oye, conocí a una persona que habla con los cuerpos. Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo que habla con los cuerpos? Esa persona debe estar más loco que yo, así es que lo quiero conocer. Y ya a partir de ahí empecé a investigar, fui a una clase, mi clase de barras en el 2017, Ah, y a partir de ahí no he parado. Fue como a principios del 2017, febrero, marzo, y desde entonces no ha habido un solo día de mi vida en el que no haya hecho uso de las herramientas de Access, en el que no haya hecho una facilitación, leído un libro, escuchado una clase, y desde entonces me he parado a crear y a crear desde este lugar. Y bueno, esa es la versión muy, muy reducida de cómo llegué a Access. absolutamente. Otra pregunta, así para conocerte un poco más. Vos sos facilitador certificado. Para la gente que no sabe lo que es Access y que no tiene idea, ¿cómo lo definirías? ¿Cómo definirías o cómo pondrías en contexto esto de ser facilitador, de andar por el mundo dando clases y expandiendo la conciencia, que básicamente es lo que hacemos en Access? Ok, em, ser facilitador certificado, en realidad, mm, a ver, no es un título, sino más bien es como un lugar al que llegas dentro de esta búsqueda de la que estábamos hablando hace ratito. Es un lugar al que llegas porque quieres más. O sea, cuando yo entré a Access, las barras fueron lo primero y por supuesto tenía un montón de puntos de vista de las barras, de la facilidad, de la dificultad, de la resistencia, ya sabes, todas estas cosas de las que habla Access de una manera muy, muy rápida y muy fluida. Sí. Entonces, yo empecé a estudiar Access como cualquier otra cosa que había estudiado en el pasado y empecé a leer libros, muchos libros, ¿sí? Lo primero que llegó a Access para mí fueron los libros. Y yo leí como unos 10 libros. En ese momento no había libros en español, no había tantos, había como 4 en español y había muchos en inglés. Entonces, para mí no tenía nada de sentido lo que leía. Si en español no tenía sentido, en inglés era mucho menos. Yo decía, no, no, es que esto está mal escrito, se están equivocando, tienen errores de sintaxis, ponen los verbos donde les da su gana, ponen ¿sabes? Todas estas cosas como de la sintaxis de la lengua no ¿Se tenían entiende? sentido. No. Entonces yo me puse a estudiar y a estudiar como cualquier otra cosa que yo había estudiado en el pasado, pero me di cuenta de que no era por ahí, que no era así como funcionaba No Access. era No lineal, no era era más lineal, B, más C, más B, no. no, para nada. Y entonces empecé a comprar clases. Y cuando empecé a comprar clases y a tomar más clases, fue que me empecé a dar cuenta de que yo quería encontrar una estructura. Entonces fue mi interés de ir a más lo que me llevó a tomar una clase y luego otra y luego otra. Yo quería investigar de qué se trataba Access. Y un día me di cuenta de que había tomado tantas clases que ya me faltaba muy Ah, poco para hacer una clase que es la clase del entrenamiento para facilitador certificado. ¿Qué es un facilitador certificado? Es alguien que puede dar una clase que se llama el fundamento. O ujú. sea, básicamente es recibir un entrenamiento de un X número de clases, de un X número de lecturas que tienes que hacer. Al final también hay que hacer lecturas. Y también de educarte en este nuevo formato de vivir tu vida. Porque no es lineal, así como tú lo dijiste, pero es un formato bien diferente al de la forma lineal de esta realidad. Entonces, este formato es estar presente. O sea, en tu Wow. vida es estar presente y cada momento elegir lo que más contribuye para ti. Para muchos esto es muy cansado, para muchos es como muy difícil, ¿no? Para mí fue como una forma natural de funcionar, porque como músico, pues imagínate, de repente estoy sentado frente a una orquesta sinfónica escuchando un concierto durante 2 horas, pues para mí estar presente no era nada del otro mundo, era como, bueno, puedo estar 2 horas, no pasa nada. Si puedo estar 2 horas, puedo estar 10, y si puedo estar 10, puedo estar toda mi vida. Entonces empecé a jugar con esto de las herramientas de Access y me di cuenta que me faltaban muy poquitas clases para la clase del entrenamiento de facilitador certificado. Entonces llegué a ese lugar y
Me sentí muy inspirado por muchos de los facilitadores, por supuesto, por el mismo Gary o Dane, que son los fundadores de este sistema. Y yo dije un día, bueno, va, quiero dar la clase del fundamento. La clase del fundamento es una clase en la que facilitas. O sea, a lo mejor las clases de barras o algunas clases que son como las primeras, ahí todavía hay como este formato de instruccional, ¿no? Como del manual, como de que vamos a leer esto, como que vamos a, Pautado. a pautar, sí, pautado, vamos a aprender una técnica. Pero el fundamento ya no es así. El fundamento ya es una clase en la que no se dicta la clase, se facilita. Y facilitar es algo que requiere de ti como facilitador que tengas muy desarrollado el músculo de estar presente. Entonces, básicamente el entrenamiento para ser facilitador certificado se trata de eso, de estar presente, de no vaciar tus juicios, tus puntos de vista en las personas, sino de facilitarles que ellas tengan acceso a su propia conciencia. Y esto es un ejercicio que me encanta. O sea, hacerlo, lo disfruto tanto que, que dije, va, quiero hacerlo, quiero dar esa clase. Y a partir de ahí, entonces, pues ya me faltaba un 15%, 20, 15% de los requisitos, Ya. pues los cubrí y ya. Y algún día estaba yo ahí en el 2020 tomando mi primer entrenamiento como facilitador certificado y así sucedió. Plena pandemia. En plena pandemia, sí. Estuvo muy... fue una experiencia muy diferente a las anteriores que habían tenido todos los facilitadores, porque este entrenamiento fue en línea. Claro. Entonces, hubo un espacio como de, si presencial, tienes que desarrollar tu músculo de la conciencia y de estar presente, en línea era como todavía más, porque estás frente a una computadora, no estás contactando con otras personas. Y entonces mi generación, por decirlo así, mi generación de Sí. facilitadores certificados, nos certificamos por primera vez con una clase en línea. Y esto exigió todavía más de lo que exigen las clases presenciales, porque es muy fuerte el entrenamiento de CF, son 5 días y estamos recibiendo así la facilitación intensa, intensiva de Gary, de Dane, y en ese momento era de Simón Milazas y de Brendan Watt. Ellos 4 eran los que estaban facilitándonos. Y bueno, así es como me hice facilitador certificado y como ahora puedo facilitar la clase que se llama El Fundamento. Y esta es una clase que revienta todos los cimientos de tus puntos de vista y de tus sistemas de creencia y de todo lo que aprendiste en esta realidad para crear tu vida. Y venís a dar una gira por el cono sur, a Uruguay, Argentina, con unas clases que, contanos, ¿qué es una clase que se llama X-Men? Y cuando yo digo X-Men, la gente dice, ¿qué es eso? Ok, ¿No? sí, sí, ¿Qué sí. es un X-Men? ¿Qué es un X-Men? Wow. ¿Sabes? Precisamente eso es lo que pasa con los X-Men. No podemos definir lo que es un X-Men. Podemos hablar de los X-Men, pero Ujú. dar una definición de lo que es ser un X-Men sería muy difícil y caeríamos en el juego este de la necesidad de querer entender algo que es indefinible. Ujú. Ser un X-Men se puede ver de muchas formas, pero lo que te puedo contar es que en esta realidad a la mayoría de los X-Men los han etiquetado con una etiqueta que hoy en día ya está como muy dispersa por el mundo, que es todas aquellas personas que están consideradas como neurodivergentes. Es decir, personas que funcionan de manera diferente en su sistema neural, en su sistema eh, nervioso, en su sistema cerebral. Entonces, estas personas están funcionando de una manera diferente y esta realidad no tiene mucho sentido para estas personas. ¿Por qué? Porque esta realidad está diseñada para personas neurotípicas. Es decir, neurotípico es como las personas que serían normales, los normales, sí, las neurodivergentes son los que serían Normalitos. diferentes, los que son diferentes. Y esos que son diferentes han sido etiquetados de muchas formas, como por ejemplo autistas, como por ejemplo personas con trastornos, ¿sí? Así, con algún trastorno o síndrome detectado y ya a lo mejor diagnosticado, pero también a lo mejor no diagnosticado, pero con las características de... Eso te lo agradezco, y perdóname que te interrumpa,
estuve en un Zoom con vos hace poco y esto de que diagnosticados y no diagnosticados. Yo no estoy diagnosticada, pero toda la vida fue como la distinta, la que no encajaba en un espacio en la escuela. Un compañero en la primaria hace poco, hace mucho que desde la primaria, me dijo, ay, vos volaba una mosca y te ibas. Eso era como, pero a vos no te pasaba eso, o sea, y después descubrir de muchos años que esto, ¿no? O sea, nunca al menos a mí no me diagnosticaron, tengo muchos amigos que les ha pasado más o menos lo mismo, y que esto de no ser diagnosticados, y en Argentina hay una periodista que estaba muy feliz y que fue muy criticada porque salió por redes a decir, por fin fui diagnosticada, o sea, estoy encasillada, puedo saber que soy autista. Y lo dijo así con una felicidad enorme de esto de saber qué soy, ¿no? Sí, De no encontrar tu lugar en el mundo, de no saber por qué sos tan distinto de los demás. Y, y la criticaron un montón, este, muchos padres, muchos de los espectros autistas y demás, y ella está feliz porque ha encontrado su lugar en el mundo. Bueno, tengo una etiqueta, no soy tan diferente. Puedo tener la etiqueta y es como re contradictorio porque necesitas encajar en un lugar que nunca encajas. sí, Y esa acéptenme. es la necesidad de adherirte a algo, de cogerte de algo, como de tomar un flotis, un salvavidas, del Sí. cual tomarte para no ahogarte en esta incertidumbre de quién tú eres. Pero Ujú. a lo mejor eso puede llegar a ser un instante como una salvación, ¿no? El hecho de que te etiqueten de una determinada manera. El tema es que después de la etiqueta salvadora viene la caja en la cual esa etiqueta te mete y además toda etiqueta lo que crea es separación. Y, Ujú. y al final, esa necesidad de tener un lugar en esta realidad, aunque sea con una etiqueta, te lleva a encasillarte también y a Claro. encajarte y muchas veces, que es lo que yo percibo ahora, muchas veces a esconderte detrás de esta etiqueta, a justificarte. No, 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 es que yo tengo TDA. No, 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 es que yo soy Puedo hiperactivo. decir. No, 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 es que yo tengo autismo. No, es que yo soy, ¿sabes? Y entonces empiezas a crear una forma como de protección porque como ya tienes la justificación para ser diferente, entonces ya no te permite ser todo lo diferente que realmente eres, sino que te escondes detrás de esa diferencia legal que ya alguien te asignó. Ok, en Access, las etiquetas, o más bien, todas esas etiquetas que se les han puesto, porque no solo son autistas, o sea, son también todos aquellos que tienen diagnósticos bipolares, todos aquellos que tienen, por ejemplo, diagnósticos como de dislexia, ¿sí? Como diagnósticos de trastornos de déficit, eh, Atencional. de hiperactividad o de atención, déficit de atención o cualquier otro diagnóstico que se te haya asignado. Y tú lo puedes notar en las personas. Ajá, lo puedes notar, a lo mejor hay rasgos de esto, aunque no existe el diagnóstico. Entonces, para muchas personas puede ser como una salvación el diagnóstico, pero también se vuelve una caja nuevamente. Entonces, en Access, a todas estas personas que se han diagnosticado o no, pero que tienen estas características, se les dice de una forma cariñosa X-Men. ¿Por qué X-Men? Porque hay una película que se llama así, se llama X-Men. No tiene nada que ver con el género, chicos, chicas, porque ahora que estoy con esto del Cono Sur, casi todos los argentinos me han preguntado, o bueno, las argentinas me han preguntado, ¿y por qué no X-Woman? ¿Por qué solo X-Men? ¿Por qué no X-Mujeres? ¿Sí? ¿Por qué solo X-Hombres? No, no es una cuestión de género, es una cuestión del título de una película. Si la película se llamara Los Pitufos Locos, pues entonces no seríamos X-Men, seríamos Los Pitufos Locos. ¿Sabes? Alguna cosa así. Porque en Access lo que se hace es jugar con estas energías, es quitarle toda la solidez a esto, ¿sí? Entonces se llama X-Men por la película. Quienes no las han visto, véanlas para que sepan de lo que estamos hablando. Los X-Men son la evolución de la especie, son mutantes, son personas que empiezan a tener ciertas características que todos a su alrededor rechazan o resisten y que entonces los van segregando poco a poco
y hasta que en algún momento hay como una especie como de guerra entre unos y otros, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son tan diferentes que la gente les tiene miedo. Y esto lo podemos ver. ¿Cuánto miedo le tiene a la gente a los niños autistas? Sobre todo a esos que están funcionando desde el aislamiento total, ¿no? ¿Cuánto la gente juzga a estos niños por lo que llaman ataques no ataques, sino episodios de Episodio crisis? de Ajá, crisis. episodios de crisis. Sí. Entonces, todo esto que los X-Men nos presentan en la película, lo podemos ver en las personas que en Access se conocen como los X-Men, pero no de una forma metafórica, sino de una forma real. Están viviendo su vida dentro de una cárcel que es el rechazo y la resistencia de esta sociedad al considerarlos enfermos o al considerarlos como personas que tienen que resolver un problema que realmente no tienen. No son ellos los que tienen el problema. Es esta realidad la que tiene el problema realmente. ¿Por qué? Porque es esta realidad la que no los entiende. Es esta realidad la que va a años luz de ellos y por lo tanto, como no los entiende, entonces los etiqueta como equivocados. Cuando en verdad muchas de las cosas que se consideran una enfermedad o un diagnóstico son potencias que los X-Men mismos no han reconocido porque no han tenido el acompañamiento de alguien que les pueda mostrar lo que ellos son. Así es que esto es X-Men y en las clases exploramos este espacio desde una energía de amabilidad, desde una energía de respeto, de honrarlos, porque como han estado toda la vida comprándose el juicio y el punto de vista de todos a su alrededor, entonces muchos de ellos están a la defensiva, muchos de ellos están en la resistencia. Entonces las clases son para que los X-Men, tanto los que son X-Men como los que están trabajando o tienen contacto con algunos otros que son X-Men, que podrían ser sus hijos, empiecen a vivir su vida desde un lugar diferente y no solamente un lugar que les permita eh, tener una vida llevadera, sino realmente usar a su favor todo eso, que no es una discapacidad, sino una potencia que ni ellos mismos han reconocido. Entonces, esto es la invitación para las clases de X-Men. Y sí, si a ti te llama la atención, seguramente hay un regalo para ti en estas clases. Muchas gracias. Vas a estar en Uruguay y en Y llego a Argentina Uruguay. El 29 llego a Uruguay, el 29 de noviembre. en noviembre. Inmediatamente el 30 me parece que empiezo con una clase, con un intercambio y una clase de proceso corporal o algo así. Vamos a hacer como alguna actividad. Y al día siguiente, el 1 de diciembre, empiezo con la clase de la voz correcta, que esa es otra de mis especialidades Para otra charla. para otra charla, sí, Otra charla. Hoy lo que nos convoca es esta clase maravillosa que vas a venir a Mendoza. a No sé si Mendoza, la vas sí. a replicar en otros lugares, pero Mendoza es X-Men. Así que todos los que estén por ahí, que quieran, que se crucen la cordillera, que ahora ahí el paso está abierto, San Juan, San Luis, que estén interesados en esta clase, que les pique el bichito de saber lo que se trata. Vas a hacer 2 intros de las cuales no hay prerequisitos. No, las intros no tienen requisitos, ¿por qué? Porque son la invitación para que vengan todas las personas, todos los que sientan como esa cosa de qué se trata eso, la curiosidad de saber de qué va X-Men, esa es la invitación, ¿sí? No esperes más, la curiosidad o la resistencia, ¿sí? Si tú dices, no, 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 eso no es mío, que fue lo que me pasó a mí, yo dije, no, 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 yo no quiero saber nada de eso es acerca de niños, yo ya trabajé toda mi vida con niños, yo ya no quiero trabajar con niños, yo No, no. quiero conciencia, y tómala, que era acerca de mí, acerca de mi vida. Entonces, si hay alguna invitación, esa tal vez puede ser la curiosidad, esa tal vez puede ser el rechazo y la resistencia, reconócelos. Entonces, X-Men intro no tienen clase, no tienen requisitos y luego vamos a dar también la X-Men de un día. Esa sí tiene un requisito, Esa tiene un requisito que es una clase de que barra. es haber tomado una clase de barras previamente y nada más. Así Ujú. que, bueno, la invitación está hecha para todos los que les haya. Yo les voy a dejar acá abajo también eh, el Instagram de Sergio para que puedan seguirlo y todos tus Zooms son grandiosos. Esta mañana hiciste otro Zoom, estás permanente dando información, contando de qué se trata. Esta generosidad de espíritu que tenés, Sergio,
realmente, y de amabilidad, de amabilidad, de ser un ser muy amable, muy contenedor, digamos. Así que Gracias. te agradezco un montón por esto y por este espacio, por este ratito que te hemos quitado. Y bueno, en unas semanas estaremos hablando en unos días de La Voz Correcta, que también viene a Mendoza. Sí, claro Así que que sí. Y bueno, nada más para recordar, estaré en Uruguay, en Montevideo, en Buenos Aires, en Mendoza, en Corrientes. Son 4 sedes, son las 4 sedes, y en las 4 habrá X-Men. Entonces, lo que genial. quede más cerca para ti, Claro. ahí te esperamos. Bueno, muchísimas gracias y un placer que llegues a esta parte del mundo. Creo que hay muy pocos facilitadores de X-Men de habla hispana, si Sí. no me equivoco. Sí, así es. Es una de las especialidades que menos se conocen de Access, y para mí es Sí, un gran regalo. Una característica que yo veo en esta especialidad es que sí. X-Men es acerca de ti, ¿sí? No Ujú. es acerca de algo que está fuera de ti. Por lo tanto, cualquier clase o cualquier herramienta que estés usando en este momento, hazte esta pregunta: ¿cuánto se podría potenciar eso que ya sé, eso que ya está en mí como una herramienta, si yo accediera a más de mí? Divino. Y entonces solo reconócelo, porque X-Men es acerca de ti. Por lo tanto, el dinero, la percepción de entidades, los cuerpos, tus capacidades, todas aquellas capacidades que estás desarrollando a través de esas herramientas, quizás todas esas se puedan potenciar a través de la conciencia de quien tú eres. Y no importa si tú crees que no eres un X-Men, ¿sabes? Normalmente quienes creen que no lo son, o quienes dudan de si lo son los que se están resistiendo a reconocer esa potencia que son ellos mismos. Entonces, pues, bienvenidos todos. Hay una clase que hice hace 15 días, ¿te acuerdas, querida? Sí, Y esa clase igual la puedes compartir con todos aquellos que estén interesados. compartida. Vale. Sí, sí. Creo que Carla Ballarini la compartió esta mañana o hizo un reel al respecto de tu Zoom del otro día. Ah, es verdad. Sí, 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 sí. saliendo del closet. Si no está en YouTube, entonces lo voy a compartir también para que la vean y puedan percibir tu energía. Creo que acá uno se va con una idea de quién sos y cómo trabajás y este recorrido. Por eso quería que contaras cómo llegaste a Access, este recorrido de trabajar con niños, de trabajar con el arte, del cual muchos nos sentimos muy identificados. Yo también trabajo con adolescentes y también soy profesora de teatro, trabajo en una escuela, o sea, este recorrido que nos atraviesan las escuelas, los adolescentes, los niños, y La eso que vos vida, viste. la vida. Claro, por eso, pero está buenísimo que lo puedas compartir así claro, porque esta claridad es la que te acerca más, no como el facilitador que está allá arriba y que no le han pasado cosas o que le han pasado cosas extraordinarias y nada más, sino que lo puedes bajar a tu diario, eso digo, ¿no? O sea, Tú me quieres hacer hacer llorar, ya te caché. todos los días. Tú me quieres hacer llorar, ya lo noté. Yo estoy por llorar, no sé vos, pero yo seguro. No importa, lloremos, no pasa nada. No pasa nada. No pasa. Muchas gracias, Sergio. Gracias a ti, Gracias. querida. Un abrazo fuerte y abrazos a tu Nos esposo vemos también. pronto. Nos vemos Acá pronto. en diciembre. Sí, en diciembre. Chao. Gracias.